Donald Trump acaba de firmar la orden ejecutiva por la que se constituye oficialmente la Reserva Estratégica de Bitcoin. ¿Cuáles son sus características y qué se pretende conseguir con esta reserva estratégica? Veámoslo. Hace unos días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pretendía crear una reserva estratégica de criptoactivos, y en ese momento ya dedicamos un vídeo a analizar, a reflexionar sobre la conveniencia o inconveniencia de crear este fondo estatal de criptoactivos. Pues bien, ayer aprobó una orden ejecutiva mediante la que mandataba la constitución de una reserva estratégica no de criptoactivos en general, sino de un activo digital en particular, Bitcoin. Lo cual ya de entrada resulta significativo, porque lo que está haciendo Donald Trump, al menos aparentemente, es diferenciar la reserva estratégica de Bitcoin de la reserva estratégica del resto de criptoactivos. Algo que en el vídeo anterior ya explicamos que tenía sentido, porque Bitcoin es el único activo real, digital y descentralizado que existe. Los otros criptoactivos son en realidad activos financieros centralizados o centralizables, y justamente la adquisición de cantidades masivas por parte del Estado de esos otros criptoactivos centralizados o centralizables contribuiría a concentrar su control en las manos del Estado. No sucede ni puede suceder así en el caso de Bitcoin. Pero además, tal como se constituirá esta reserva estratégica, también se minimizan algunos de los problemas que apunté en el vídeo anterior. En primer lugar, se adopta un compromiso de que ninguna unidad de Bitcoin va a ser vendida en el futuro en el mercado. Entiendo que salvo excepciones que lo justifiquen, porque si no, no tendría ningún sentido poseer esa reserva estratégica de Bitcoin. Pero en cualquier caso, lo que no se pretende hacer con esta reserva es trading a través de Bitcoin. No se pretende estar comprando y vendiendo Bitcoins para manipular su precio de mercado. De hecho, en segundo lugar, la dotación inicial de esta reserva estratégica de Bitcoin no se logrará a través de compras de este activo digital en el mercado, sino que estará integrada por las unidades de Bitcoin que a día de hoy ya tiene el Estado estadounidense y que han sido decomisadas a criminales, entre muchas comillas. Y digo entre muchas comillas porque alrededor de 1/3 de todas las unidades de Bitcoin que posee el gobierno estadounidense han sido incautadas a Silk Road, a Ross Ulbricht. De manera que ahora que se le ha concedido el indulto, se le deberían reintegrar esas unidades de Bitcoin que le fueron decomisadas. Pero no, en lugar de hacer eso, pasarán a integrar la reserva estratégica del gobierno de los Estados Unidos en Bitcoin. En total, de entrada, habrá 200.000 unidades de Bitcoin, algo que a su precio actual equivale a unos 20.000 millones de dólares, y que en cualquier caso representa el 1% o casi el 1% del stock total de Bitcoin. Esto ha decepcionado a muchos bitcoiners, o más bien a muchos especuladores en Bitcoin, que esperaban que el precio de este activo digital subiera, alentado por la mayor demanda del gobierno estadounidense. Si el gobierno estadounidense empezaba a comprar muchas unidades de Bitcoin para rellenar su reserva estratégica, pues el precio de Bitcoin obviamente se recalentaría. Pero como de momento al menos no se van a producir compras, sino que todo el stock estará formado por las unidades de Bitcoin que ya tenga el gobierno de los Estados Unidos, no va a haber inyección de dinero estatal en el mercado de Bitcoin. De ahí que su precio no se haya disparado tras este anuncio. Además, desde un punto de vista geoestratégico, tampoco parece que 200.000 unidades de Bitcoin vayan a marcar una diferencia fundamental. Como digo, en la actualidad, el valor de mercado de esas 200.000 unidades ni siquiera llega a los 20.000 millones de dólares, que es algo así como el 0,3% del presupuesto de un año de los Estados Unidos. Pero bueno, siendo una reserva estratégica modesta, al menos no se ha constituido cayendo en algunos de los vicios que apuntaba en el vídeo anterior, que es justamente gastar el dinero del contribuyente en adquirir unidades de Bitcoin
acaso para recalentar su precio y generar ganancias extraordinarias a los especuladores en este activo digital. Por tanto, se trata de una constitución del fondo estratégico mucho más limpia de lo que cabía esperar en un primer momento. Es más, otra de las directrices clave dentro de esta orden ejecutiva por la que se constituye la reserva estratégica de Bitcoin es que esta reserva estratégica podrá incrementarse en el futuro mediante adquisiciones de nuevas unidades de Bitcoin, pero siempre que esas compras no tengan una implicación presupuestaria, es decir, siempre que el efecto de esas adquisiciones sea neutral sobre el saldo presupuestario. Y aquí existe una cierta ambigüedad con qué significa adquisiciones de Bitcoin que tengan un impacto neutro sobre el presupuesto. Desde luego, esto excluye utilizar dinero de los contribuyentes para comprar nuevas unidades de Bitcoin, pero puede ser compatible con otras estrategias financieras y no financieras para incrementar la dotación del fondo. En primer lugar, y de manera muy evidente, los nuevos bitcoins decomisados en el futuro a otras organizaciones criminales podrán también incrementar este fondo estratégico de Bitcoin, y esto desde luego no tiene ningún impacto presupuestario. En segundo lugar, también cabe la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos venda activos que posee, por ejemplo, el oro o por ejemplo tierras públicas, y con la recaudación que obtiene por esa venta de activos que ya posee, compre unidades de Bitcoin, es decir, haga una recomposición de su cartera de activos, pero sin extraer dinero del contribuyente para aumentar los activos totales que posee. Y en tercer lugar, aunque esto desde luego es más controvertido, también cabría, potencialmente al menos, interpretar esta neutralidad presupuestaria si se emitiera deuda pública respaldada por el stock de Bitcoin existente en el fondo estratégico con el objetivo de comprar nuevas unidades de Bitcoin. Y uno podría decir, pero si emites deuda pública para comprar unidades de Bitcoin, cuando tengas que pagar los intereses o cuando tengas que amortizar esa deuda pública emitida, sí tendrás que extraer dinero del contribuyente para hacerlo. Pero, y este es el gran riesgo de esta estrategia, si el precio de Bitcoin ha seguido subiendo en el futuro, se podrá pagar el principal y los intereses de esa deuda a través de las plusvalías que hayas acumulado por la adquisición de unidades de Bitcoin. Imaginemos que pido prestados $100.000 y que dentro de 5 años he de devolver $120.000 a aquel que me los prestó. Y mientras tanto, con esos $100.000 he comprado, grosso modo, una unidad de Bitcoin que dentro de 5 años vale $200.000. Pues bien, en ese caso, vendiendo el 60% de las unidades de Bitcoin nuevas que he comprado, podré amortizar la deuda y los intereses y me quedaré, en términos netos, con el 40% de las unidades de Bitcoin que he comprado. Por supuesto, como decía, el riesgo de esta estrategia es que el precio de Bitcoin en el futuro no suba, sino que baje. Pero en ese caso, si no hay una responsabilidad subsidiaria del Estado en hacer frente al pago de esa deuda, sino que el acreedor solo puede recobrarse con cargo al stock de Bitcoin que estaba colateralizando la emisión de esa deuda, en ese caso lo máximo que sucedería es que la reserva estratégica que ha emitido esa deuda colateralizada por Bitcoin perdería parte de sus tenencias de Bitcoin, todo lo cual seguiría sin tener un impacto negativo sobre el contribuyente estadounidense. Es decir, que sí que puede haber ciertos caminos abiertos en el futuro para aumentar de manera apreciable la dotación de unidades de Bitcoin de esta reserva estratégica. Sin embargo, habrá que ver si el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto realmente a seguir alguno de estos caminos, todos los cuales, salvo seguir decomisando unidades de Bitcoin, comportan riesgos financieros para el propio Estado. Si vende activos para comprar Bitcoin y los activos que vende se revalorizan en el futuro y Bitcoin cae de valor en el futuro, el gobierno se habrá descapitalizado. Si emite deuda respaldada por Bitcoin para comprar nuevas unidades de Bitcoin y el precio de Bitcoin cae, lo que sucederá es que esa reserva estratégica se irá vaciando, de manera que el gobierno también se estará descapitalizando.
Pero bueno, si nos seguimos moviendo en magnitudes similares o cercanas a la dotación actual del fondo, el impacto que cualquiera de estas operaciones puede tener sobre la solvencia futura de los Estados Unidos es muy bajo. De ahí que tampoco tenga por qué perjudicar de una manera muy directa, muy clara a los contribuyentes. Pero si todo esto es así, ¿cuál es en última instancia la finalidad de esta reserva estratégica? Si se queda en 200.000 unidades de Bitcoin o aumenta algo más, pero no de manera estratosférica, ¿para qué se constituye? Pues hay varias posibles explicaciones. La primera es que se constituye para dotar de credibilidad, de reputación, de buen nombre, de institucionalidad a Bitcoin. Que el gobierno de la principal potencia mundial constituya una reserva estratégica de Bitcoin supone sin duda un reconocimiento público, estatal, al estatus de Bitcoin. Sin embargo, este es un argumento que constituye un arma de doble filo para los libertarios, porque Bitcoin surge y se difunde como un contrapeso para el Estado, de tal manera que buscar el reconocimiento del Estado y la incorporación de parte del stock de Bitcoin a la propiedad del Estado, en cierto modo, colisiona con sus objetivos iniciales. Pero, en segundo lugar, este fondo sí puede contribuir a algo que incluso los libertarios desde luego aprobarán, y es a que el gobierno de los Estados Unidos señalice que le concede una importancia geoestratégica notable a Bitcoin y que los Estados Unidos serán una jurisdicción que no solo no perseguirá Bitcoin, sino que incluso tratará de facilitar y fomentar la tenencia y el uso de Bitcoin. Porque si el gobierno es el primero que invierte, entre comillas, en Bitcoin, desde luego el resto de la población también debería poder hacerlo sin ningún miedo a represalias políticas. Y el compromiso del Estado a desarmarse, a apaciguarse frente al desarrollo interno de Bitcoin, desde luego sí es un objetivo que los libertarios podemos celebrar. Puede que esta reserva estratégica tenga poco de estratégica si con ello entendemos utilizar el activo en cuestión, en este caso Bitcoin, para otorgarle un amplio margen de maniobrabilidad al gobierno o a la sociedad estadounidense, pero puede, en cambio, que sí tenga bastante de estratégica si con ello entendemos que se trata de una estrategia comercial para señalizar ante el resto de la comunidad internacional que si quieres invertir en Bitcoin, Estados Unidos es la mejor jurisdicción para hacerlo.